Teoría literaria. Video crítico argumentativo presentado a Nicolás Gómez Rey, entregado por Franco Alirio Calva. Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAD. 20 de abril de 2020. Introducción. Entre algunos de los tratados de la literatura más importantes en la cultura occidental están la Poética de Aristóteles, extenso texto filosófico griego orientado a la normativización de las artes que afloran en la antigua Grecia. De esta forma se creó una doctrina poética y literaria que fue muy influyente en nuestra cultura durante muchos siglos. Hablar sobre las ideas principales de este texto, así como sobre la influencia en las letras europeas, nos remite también a analizar y argumentar sobre tres obras más que se relacionan y tienen sus diferencias pertinentes sobre la teoría literaria que nos atañe estudiar. En tal caso, la historia de la crítica literaria de David Viñas Piquer presenta la historia de la crítica literaria con el objetivo de seguir el hilo evolutivo de la reflexión sobre la literatura que se ha extendido a lo largo del tiempo. De esta forma se ofrece un riguroso análisis de algunos de los textos más relevantes en el ámbito de los estudios literarios. Seguidamente, el arte poética de Nicolas Boileau, poema breve en 4 cantos publicado en 1674, tratado sobre todo de la naturaleza humana que el arte debe reproducir, adopta de modo que la razón quede satisfecha. Este compendio teórico referente a la teoría literaria nos remite a hacer referencia al diálogo sobre la poesía de Friedrich Schlegel. El objetivo de Schlegel era crear un nuevo tipo de representación que aunara filosofía, narrativa, poesía y el género y la crítica. Postulados que de alguna manera han influenciado y siguen siendo referentes para construir la literatura creativa y muy bien lograda. En este espacio, el video crítico argumentativo se pretende analizar sus apartes y construir con lo más relevante y significativo cada uno de los textos mencionados. Poética Aristóteles. La Poética de Aristóteles es uno de los libros de la teoría de literatura más importantes, escrito en el siglo IV a.C., donde se reflexiona sobre la estética de los géneros literarios más populares del momento, la tragedia griega y la epopeya. Este manual indica las características y la definición de los géneros, cuyo objetivo principal del autor era enseñar y mostrar una guía que se debía seguir para poder hacer un buen texto literario. Las ideas principales de la poética de Aristóteles que se pueden destacar están: la mímesis y el arte, entendido por mímesis, imitación que hay en el mundo del arte con respecto a la realidad, es decir, la literatura, según Aristóteles, es el arte que imita la realidad mediante el lenguaje, el ritmo y la armonía. La épica y la tragedia, según el autor, existen dos maneras de llevar a cabo esta mímesis: mediante la narración de los hechos en primera persona o mediante la exposición de sentimientos y emociones propias del ser humano. En el primer caso sería la poesía épica y en el segundo la tragedia. El origen de la poesía, según Aristóteles, surge porque el hombre tiende a imitar la realidad y también debido a la existencia del ritmo y la armonía. También detalla las características del origen de la comedia y la epopeya, pero desafortunadamente en este particular no se ha encontrado un análisis detallado de dichos géneros. Por otra parte, Aristóteles destaca la diferencia entre poesía e historia. No es lo mismo escribir literatura que escribir ciencia o historia. La comedia dentro de la poética, Aristóteles la define como una imitación de los caracteres más ridículos del ser humano, es decir, la imitación de lo peor que define al ser humano. Asimismo,
La tragedia y la épica se diferencian tanto su extensión como el tipo de métrica. Finalmente, para el filósofo, la tragedia es la imitación elevada, es decir, la idealizada de una acción que cuenta con 6 partes: la fábula, los caracteres, la dicción, el pensamiento, el espectáculo y la melodía. David Viñas Piquer, Historia de la crítica literaria. El objetivo de este libro es seguir el hilo evolutivo que la reflexión sobre la literatura ha extendido a lo largo del tiempo. Ofrece un riguroso análisis de algunos de los textos más relevantes en el ámbito de los estudios literarios, ciencias que han fundamentado la crítica y la base del estudio global eminentemente brillante de la literatura en su hilo evolutivo en rigurosos análisis. El objetivo principal que propone la obra de David Viñas Piquer se dirige a ofrecer el análisis de los textos más relevantes en los estudios literarios, ideas reflexivas en las distintas épocas que colocan al descubierto la esencia y originalidad de los métodos y autores en el itinerario cronológico. Desde Aristóteles hasta nuestros días, en un estilo muy claro, directo y conciso, Viñas hace un repaso a los conceptos de la crítica resaltada en cada época, como una introducción a los textos propios de cada crítico. En conclusión, la interesante estrategia metodológica que ha plasmado a través de la historia, dirigiendo y ofreciendo los más rigurosos estudios y análisis literarios, han servido evidentemente para imponerse ante el caos de los textos más relevantes que han dado el vuelco histórico a cada época con la huella e ideas únicas e imborrables, a veces reconocidas, otras ignoradas o manipuladas. Cuestiones que han sido posible analizar desde la perspectiva de las diversas fuentes e influencias destacables, desde el grado de originalidad alcanzado por los distintos autores y métodos estudiados. Por lo tanto, se puede afirmar que la crítica literaria ha enriquecido la literatura desde la acertada apreciación del escritor y del autor universal, que recorre fidedignamente de la mano de los grandes críticos las más brillantes reflexiones sobre el fenómeno literario que se propone demostrar en la historia de la crítica literaria. El arte poética Nicolas Boileau. Nicolas Boileau nació en París en 1636-1711, escritor, crítico y poeta francés que contribuyó a despertar el gusto por la literatura. Fue el principal teórico del movimiento clasista. Su obra crítica, El arte poética, refleja los ideales literarios de Francia a principios del siglo XVII. Con la intención de instaurar la estética del clasicismo, escribió y expuso los preceptos claros del arte poético. Su propuesta contribuye a remediar y aclarar los conceptos de la literatura poética que se analiza y detalla en el poema breve de 4 cantos. También se expone de forma clara y precisa el sistema de reglas literarias, normas de composición que se discutían en la época de Boileau. Su objetivo principal era llegar al público en general, fomentar la escritura y dar a conocer las normas clásicas en versos de fácil recordación, con adornadas reflexiones y anécdotas personales. En el primer canto se define la esencia de la poesía neoclásica al observar y dar las reglas generales al autor de la poesía y otra clase de géneros. Se aconseja utilizar la rima y la razón para ser claro, armonioso, elegante, como una tendencia cultista y desprendido del vocabulario popular. En el segundo canto de las normas para el idilio, la elegía, la oda, el soneto y algunas composiciones menores como el epigrama, la redondilla, la bailada, el madrigal, extendiéndose luego sobre la sátira. En el tercer canto se reflexiona sobre los géneros mayores y define lo que será el teatro neoclásico, a lo perfecto, justo y apropiado en cada momento y utilización de las reglas que lo determinan.
En este canto se trata ampliamente la tragedia, la comedia y el poema épico. En el cuarto canto establece consejos e instrucciones generales sobre el conocimiento y uso de los diferentes talentos. Se expone las ventajas de una recta crítica, lo útil y lo agradable de acompañar en la poesía. Se resalta la moralidad y particularidad necesaria del artista. Diálogo sobre la poesía Friedrich Schlegel. La conversación sobre la poesía, publicado en 1800 por Friedrich Schlegel en la revista Athenaeum, refleja las reuniones que solían mantener los primeros románticos en la ciudad de Jena. En este texto, considerado el manifiesto del romanticismo temprano alemán, el joven Schlegel presenta los principios filosóficos de su teoría del arte y la poesía. Su idea de la poesía romántica como una poesía universal progresiva, del sacerdocio del artista, de la ironía, de la combinación de poesía y filosofía, y en fin, de un arte combinado que no fue otra cosa que una teoría de la interpretación literaria. Schlegel, con su pensamiento crítico y filosófico, fundó la hermenéutica, un arte combinatorio de metafísica, poesía, religión y filosofía. En la época inicial del romanticismo, su pensamiento estuvo dominado por la poesía romántica universal, porque se extiende a todas las ramas del saber, especialmente a la ciencia de la filosofía. Entonces, desde el punto de vista de la historia literaria, la literatura mundial ha de ser el logos del mundo, y esta, la poesía, o más justamente la creación poética, debe abarcar no solo la lírica, sino en general toda la literatura. Schlegel decía que el arte de la poesía debe compenetrarse con la filosofía, con la ciencia por excelencia. La tendencia de la filosofía debe convertirse en hermenéutica como propósitos más amplios. El deseo de encontrar en la poesía justamente una razón del mundo, una razón que deje entrever el horizonte de la situación espiritual, son la comprobación de la certeza con la que Schlegel fundamentó su filosofía. A pesar de todos los movimientos antirrománticos, el romanticismo como filología, es decir, como amor a la palabra, sigue siendo la disposición fundamental del estado actual del espíritu. En fin, no es casual que casi todos los grandes escritores del presente se sientan obsesionados por la palabra, más que en otras épocas, la palabra, el logos como la razón de amor y razón del universo. Conclusiones. Particularmente la poética ha influido en la historia de la literatura en la medida en que se han analizado y debatido los temas como el concepto de mímesis y la división de las artes. Su influencia se puede notar en el poeta Horacio, quien creó su propia poética, centrada no solo en el ámbito dramático, sino también narrativo. Cabe destacar las máximas influencias en la poética de Aristóteles, relacionadas con la unidad de tiempo, la unidad de acción y la unidad de espacio, algo muy importante para la historia del teatro occidental, hasta la llegada del movimiento romántico que defendía el acto poético no como algo creativo, sino como un acto subjetivo y profundo, destacando la tesis sobre la mímesis del arte. El pensamiento de Schlegel se concentra con tendencias filosóficas y estéticas contemporáneas, en la medida en que se confirma sus hipótesis de reivindicación del pensamiento poético como modelo epistemológico del romanticismo, donde las ciencias y su visión científica se relacionan horizontalmente con la naturaleza. Es decir, la filosofía de la naturaleza son sus consideraciones literarias y científicas, confluyen a la filosofía romántica para conformar la ciencia, consideraciones de Schlegel que determinan el romanticismo como fenómeno de resistencia crítica y libertad frente a los efectos operativos de la modernidad analítica y mecanicista. En sí, el romanticismo
A través de la poesía, el mito y la literatura presentan las apropiaciones positivas para analizar el pensamiento articulando con los problemas actuales. Finalmente, Boileau recoge las ideas críticas en las sátiras y epístolas de su tiempo, para establecer las reglas y la disciplina en todos los campos, destacar la belleza, la verdad, la satisfacción, la razón y la naturaleza humana que debe llevar consigo el artista para crear y reproducir, donde el talento unido a la disciplina, a la obediencia a las normas de escritura, en cada género literario y en el reflejo del pensamiento claro, concluyan a una función moralizante, corregir vicios, conducir a la virtud y al decoro en todas sus formas. Implicaciones teóricas y críticas que en su momento influyeron en la academia y los creadores literarios en Francia. Además fue verdadero artículo informativo sobre la utilidad del arte para quien tuvo la oportunidad, el mérito y el privilegio de conocer las particularidades y el contenido de su obra, especialmente en la traducción al castellano. Gracias.